Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ceciliano y esta es la segunda parte del material previo sobre los síndromes del sistema digestivo. Vamos a hablar de diarrea y pérdida de peso en equinos. Para hablar de diarrea, pues bueno, debemos de recordar la función o las funciones que tiene el sistema digestivo y específicamente hablando de intestino grueso, hay que recordar que el ciego y el colon ventral mayor son cámaras de fermentación y que el resto del colon tiene las principales funciones de reabsorber agua y sodio principalmente, y tiene mucho que ver con la respuesta que tiene el organismo a la aldosterona. Pero bueno, vamos a hablar de diarrea primero, vamos a ver cuál sería su definición. Y para esto debemos entender qué es lo normal, ¿no? Normalmente cuando hablamos de diarrea, pues tenemos que saber cuánto defeca un caballo, cada cuánto, cuál es su consistencia, todo este tipo de cosas es lo que debemos de saber. Y un caballo más o menos, si está comiendo todo el día, que es lo normal, lo que debe de ser, el caballo defeca más o menos una vez cada 2 horas o cada 4 horas. Las heces del caballo tienen un rango, según un estudio, tienen un rango del 66% al 85% de humedad. Solamente que es un rango, a mi entender, bastante amplio. Yo creo que ese 85% lo tomaron en caballos que, a pesar de que se veían clínicamente sanos, seguramente tenían una alimentación no muy adecuada, porque 85% ya ni siquiera se pueden formar las heces, y las heces del caballo son bolas, ¿sí? Son bolas más o menos de unos 10, 15 centímetros de diámetro a lo mucho, y bueno, eso es en caballos de talla mediana. Obviamente, caballos más grandes defecan más grandes y caballos más chicos defecan más pequeño. Pero sí, heces con 85% de humedad no podrían salir las bolas formadas. Entonces, este estudio yo creo que tomó caballos que no viven en condiciones naturales o lo más normal posible. Entonces, ahí habría que checar bien esto, revisar bien estos estudios. Se toma como un ideal el 70% de humedad y bueno, digamos que de todo, imagínense de todo lo que defeca un caballo, de la cantidad de kilogramos que defeca un caballo, cuánto es agua, ¿no? El 70%. Igual hicieron un estudio, pero con condiciones de caballos estabulados, donde se les daba concentrado y ciertas cantidades de veces, no caballos que viven digamos, en lo natural, que sería estar pastando todo el tiempo, y su producción de ese sería de 20 a 28 gramos por kilogramo al día. Entonces, esos son los pocos conocimientos que se tienen bien, digamos, bien argumentados. Em, y la definición de defecar, sí, para que todos entendamos qué es lo normal en los caballos, la definición de defecar es que en la Real Academia Española es expeler los excrementos, ¿no? Esa es la definición de defecar, que bueno, pues sí, tiene que ver con la expulsión a través del ano, ¿sí? Y viene del recto, la expulsión de las heces fecales, ¿no? Porque se llaman heces fecales, ya que la palabra es significa sedimento y hay heces de otro tipo, entonces sí hay que especificar que son heces fecales. ¿Qué color deben de ser? Pues del color de lo que esté comiendo, ¿no? Generalmente los caballos defecan verde, amarillento, ¿no? Que tiene que ver con el heno que consumen y con el concentrado que consumen. Entonces debemos de entender qué es lo normal, ¿no? Si no, no podemos estar hablando de cosas patológicas si no entendemos qué es lo que debería de ser, ¿no? Si buscamos ahora la definición de diarrea, pues bueno, dice la Real Academia Española que es un síntoma o fenómeno morboso que consiste en evacuaciones de vientre líquidas y frecuentes. Obviamente esto aplica para humanos. En el caso de caballos, específicamente en los libros de medicina interna dicen que es un incremento en la frecuencia, fluidez o volumen de las heces
Tengo que decir mi opinión aquí, yo cambiaría esta definición, ya que no me parece la más adecuada. ¿Por qué? Porque yo creo que hay otras circunstancias en las que puede aumentar la frecuencia, la fluidez o el volumen. Y es que esta O nos dice que puede ser cualquiera de las tres. Entonces, les voy a poner un ejemplo claro que es lo que siempre me viene a la mente. Un caballo que entra a cirugía se diagnostica con impactación de colon y se puede vaciar el colon o le pueden meter agua, ¿sí? Al colon para que las heces se deshidraten o ambas cosas, ¿no? Se le vacía el colon y aparte se le mete agua. Entonces imagínense, le dejan unos cuantos litros o unos muchos litros de agua y entonces este caballo las siguientes 24, 48 horas está defecando como muy fluido, ¿no? Como diarrea. Entonces mi pregunta es, ¿esa realmente es diarrea? Porque hay un incremento en la fluidez de las heces, ¿no? Según la definición que dan los internistas de caballos. Igual el volumen, ¿sí? Imagínense que un caballo come mucho, pues va a aumentar su volumen de defecación. Entonces, siempre he tenido dudas aquí y he estado en contra de estas definiciones o de apegarnos estrictamente a las definiciones. Esta definición la dan en el Robinson, que es el libro de medicina interna en humanos. No sé si es el mejor, pero por lo menos es el más famoso. Eh, Dice que es la expulsión de heces no formadas con una mayor frecuencia en la defecación. Entonces, esto aplica exclusivamente para humanos. Y sigue, pues sigue, ¿no? Sigue habiendo ahí algo que pudiera discordar en algún momento o en algún momento la definición te causaría dudas. Entonces yo siempre he pensado que faltan dos cosas, ¿sí? Todo el mundo aquí dice, mira, es un sistema que consiste en evacuaciones y aumenta la frecuencia y fluidez de las evacuaciones y son heces no formadas y la mayor frecuencia en la evacuación. Yo creo que le faltan dos cosas importantes a esta definición. Algún día yo voy a hacer mi propia definición de diarrea. Tiene que ser anormal, ¿no? O sea, tiene que definirse como algo patológico, como algo anormal. Y la otra es que debería de ser más claro porque hay mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. Entonces yo creo que se debería de agregar esto para que todos estemos bien seguros de cómo definir la diarrea. Yo diría que es un aumento anormal en la fluidez y o en la frecuencia de las heces, ajá, dada por los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos? Ustedes ya se los deben de saber de su clase de patología sistémica. Em, si revisamos las causas de diarrea en la base de datos de Cornell, son 159 posibles diagnósticos, que obviamente pues sí son bastantes. Y las causas más comunes, sí, aquí nos da en la torre porque dice colitis o tiflitis. Y con esto nos da en la torre porque siempre que hay diarrea pensamos que el colon o el ciego estén inflamados. Y entonces nos da en la torre porque salmonelosis causa colitis, la fiebre de Potomac produce colitis, la endotoxemia produce colitis, o sea, Clostridium difficile produce colitis, los parásitos producen colitis. O sea, en realidad que nos pongan colitis aquí nos da en la torre porque pues, yo pondría colitis siempre que hay diarrea, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Colitis es muy inespecífico. Hay muchísimos tipos de colitis por muchísimas causas que casi podríamos poner aquí causas de colitis, ¿no? Entonces, eliminando esto, dice que salmonelosis es el primer lugar. Aquí en México no está bien registrado la incidencia de salmonelosis. También habla aquí de Ehrlichia, tampoco está bien definido aquí en México. Endotoxemia, eso sí puede ser. Cambios de dieta o sobrealimentación, Clostridium difficile, parásitos. Podría ser, yo aquí en México le agregaría, o sea, obviamente respetando lo que dice Bradford Smith en este libro de medicina interna, yo le agregaría los AINES, ¿sí? Como una causa común, ¿sí? Colitis por AINES o por intoxicación por AINES, y la otra sería por disbiosis, por el uso indiscriminado de antibióticos. Es muy común en la práctica médica, en cualquier especie es muy común y yo creo que está mal que todo el mundo pone antibióticos para cualquier cosa, incluso sin diagnóstico, sin saber nada, se ponen antibióticos siempre. Y es común esto en caballos que están hospitalizados o en caballos que tienen
alguna enfermedad que no está bien diagnosticada, que se les ponga muchos días o muchos tipos de antibióticos que después empiezan con diarrea, ¿no? Entonces la colitis por antibióticos o por disbiosis también es común. ¿Qué podemos decir? Bueno, hay que hablar que en la diarrea la causa no siempre es digestivo, por eso hay que hacer un buen examen físico y auxiliarnos de las herramientas que contamos para evaluar al caballo. Hay que recordar que hay un intercambio de sustancias en el intestino, además de agua, hay muchísimo intercambio de otras sustancias. Generalmente lo que se afecta es el intestino grueso, ya sea de forma primaria o secundaria, pero casi siempre hay colitis cuando hay diarrea. Puede aumentar hasta 10 veces el volumen de heces fecales. O sea, si estábamos hablando de 20 gramos por kilogramo, vamos a poner que un caballo de 500 kilogramos va a defecar eh, eh, 10 kilogramos, ¿sí? 10,000 gramos, o sea, 10 kilogramos de heces al día. Entonces, si esto lo aumentamos 10 veces, pues, estamos hablando de que un caballo podría defecar 100 kilogramos de diarrea, ¿no? Que en este caso ya hasta lo podríamos convertir a litros. Y bueno, imagínense cuánto está perdiendo ahí de agua y otras sustancias. Y el intestino es la principal barrera contra patógenos del exterior. Hay que recordar que además de las funciones digestivas, el intestino tiene una función crítica y crucial en el sistema inmune. Espero que hayan visto el video que les dejé de mecanismos de defensa del intestino, donde se darán cuenta de que el intestino tiene una función muy, muy, muy importante, tal vez más que la digestiva, en la protección, ¿no?, del organismo. Hay que recordar que el caballo tiene secreciones, ¿sí?, en glándulas salivales, secreciones en el tracto gastrointestinal, tiene secreción gástrica, tiene secreción de páncreas, de hígado, del mismo intestino delgado, y hay que recordar que hay absorciones, donde hay absorción en ilion, absorción en ciego, absorción en colon, tanto mayor como menor, y también hay una absorción en recto, ¿sí? Entonces, estamos hablando de aproximadamente en un caballo de talla mediana, haciendo un cálculo de 450 kilogramos, que un caballo tiene más o menos 140, 150 litros de secreción y una cantidad similar de absorción, ¿no? Que al final de cuentas también va a haber mucha agua en las heces, en lo que libera, ¿sí? Entonces hay que recordar que todo el proceso digestivo lleva un gran intercambio de agua, ¿sí? Que en este caso es lo primero que se va a perder. Y hay que hablar de los mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. Si no, no lo sabemos, no le vamos a entender, ¿no? Entonces hay que aprendérnoslos. Sí son importantes, aunque no nos van a ayudar mucho en el diagnóstico. Ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, yo les doy un tip para que se aprendan los mecanismos fisiológicos de la diarrea. Es arriba, abajo, inflamación y edema, ¿no? Si quisieran hacerlo fácil, es arriba, abajo y E. Imagínense que es como estos trucos, ¿no?, de los videojuegos, para que se lo aprendan, ¿no? Este es el truco para sacar diarrea. Arriba, abajo y E, ¿no? Inflamación y edema. ¿Qué serían, sí? Déjenme ver si están por aquí. Aumento, o sea, arriba, aumento en la secreción. Abajo, disminución en la absorción. Arriba, aumento en la osmolaridad intraluminal. Abajo, disminución en los tiempos de retención, inflamación y edema. ¿Sale? Entonces, para que se lo aprendan. Y regresamos al intestino un poquito. Hay que recordar que el intestino tiene varias túnicas, generalmente de afuera hacia adentro empezaríamos con una serosa, ¿sí? Porque tiene un mesotelio que está produciendo líquido peritoneal. Recuerden que tenemos una muscular que tienen dos capas, generalmente el intestino, en algunas partes hay tres, pero generalmente son dos, que sería longitudinal externa y circular interna, ¿sí? Hay que recordar también que hay una submucosa, ¿sí?, del tejido conectivo, y una mucosa, ¿no?, que en general tiene un epitelio y la lámina propia, ¿no? Hay que recordar que las células caliciformes y el epitelio como tal producen moco. Hay que recordar que en la capa más interna, pues es más peligroso porque hay péptidos antimicrobianos que produce la microbiota y el mismo epitelio, que hay inmunoglobulina A que producen las células plasmáticas del intestino,
y que también tenemos a la microbiota, que de hecho es la primera línea de defensa, ¿no? Del intestino. Entonces, hay que recordar todo esto. Hay que recordar también que las células del epitelio tienen microvellosidades para tener más contacto, ¿sí? Más superficie de contacto y que puedan absorber, ¿no? Lo que se tenga que absorber, en este caso podría ser vitamina B, vitamina K, podría ser agua, ácidos grasos volátiles, ¿no? Em, ¿Qué más podemos decir? Hay que recordar que el epitelio como tal es una barrera y hay que recordar que cuando el epitelio tiene un daño, ¿sí? Las criptas son las que responden y van moviéndose aquí, se van recorriendo para generar nuevo epitelio y tapar esa úlcera. Ujú. Hay que recordar que aquí en la lámina propia hay muchísimas células del sistema inmune, ¿sí? Principalmente del sistema inmune innato. Hay que recordar que el sistema inmune innato es el de la primera respuesta. Hay células dendríticas, hay macrófagos, hay linfocitos de los que son innatos, como natural killer, y también de estos linfocitos que así se llaman, células linfáticas innatas que no tienen una función específica y que no tienen un receptor linfoide. Obviamente hay neutrófilos, basófilos, eosinófilos. De hecho, se ha demostrado que el intestino de caballos tiene muchos eosinófilos, ¿sí? De forma normal. No se sabe bien por qué, pero en muchos estudios donde se han hecho biopsias de intestino de caballo salen una gran cantidad de eosinófilos. Tal vez sea que estos caballos viven con una patología subclínica, ¿no? Podría ser también, o podría ser que es algo natural en los caballos. Hay que recordar todo esto, ¿no? Para estar bien conscientes de cómo funciona el intestino. Y ahora sí vamos a ver los mecanismos fisiopatológicos. Acuérdense, arriba, abajo, inflamación y edema, ¿no? Arriba, aumento en la secreción, abajo, disminución en la absorción, arriba, aumento en la osmolaridad intraluminal, abajo, disminución en los tiempos de retención, inflamación y edema, ¿sí? Estos dos per se, acuérdense que tienen que ver con salida de líquido de los vasos sanguíneos. Entonces, eh, obviamente, ¿no? Esto podría ser una causa de diarrea y en el caso del edema podría ser algo que no tenga que ver necesariamente con intestino, ¿no? Que sea un edema generalizado. Pero ahorita lo vamos a ver. Un aumento en la secreción, ¿qué es lo que pasaría? Bueno, cuando comienza un estímulo, un daño, una irritación en el epitelio, ¿sí? Una de las respuestas es secretar moco. Y acuérdense que en el moco también va a haber secreción o producción por medio de las células plasmáticas, va a haber producción de inmunoglobulinas y el epitelio va a producir también péptidos antimicrobianos, pero en general se produce mucho moco. Entonces comienza a haber producción de moco, y esta es la que a lo mejor no me parece inadecuado, pero le llaman diarrea secretora, ¿no? Pero sí tiene, obviamente es el mecanismo fisiopatológico, es diarrea por aumento en la secreción, ¿no? Eh, ¿Qué lo causa? Bueno, por ejemplo, en caballos es muy común la arena, que el caballo tiene un poco de arena en el colon y lo está irritando constantemente y es un caballo que tiene diarreas frecuentes. ¿Sí? Los parásitos también podrían estar irritando la mucosa y esto produciría un aumento en la secreción, ¿no? Hay que entender esto. Después vendría disminución en la absorción. Aquí sería más bien un problema funcional. Recuerden que el epitelio del colon o del intestino grueso en general funciona principalmente para reabsorber agua, ¿no? Entonces, cualquier cosa que inactive a este epitelio, ya sea que lo inactive o que le destruya estas microvellosidades, va a impedir la absorción. Entonces, si no hay absorción reabsorción de líquido, el líquido se va a ir, va a perder líquido el caballo por esta falta de absorción. Síndrome de mala absorción también está involucrado, obviamente, y ahí comenzaría la diarrea. Otra cosa que pasa es que si no se absorben los componentes del contenido intestinal, ¿sí? Estos mismos componentes también podrían actuar en el siguiente, que es aumento en la osmolaridad luminal. Ahorita lo vamos a ver, pero aquí solamente entendamos que si no se absorbe, pues entonces se va a dejar ir y va a aumentar el contenido de las heces y seguramente su fluidez. ¿Qué destruye o qué inactiva a los epiteliocitos? Bueno, principalmente microorganismos como rotavirus, coronavirus, que estos son comunes en potros, Cryptosporidium, que no es tan común, Mycobacterium y Salmonella, ¿no? Esto daña, ¿sí? Las microvellosidades y evita que haya
absorción. Entonces, la disminución en la absorción también es una causa de diarrea. Otra sería el aumento de la osmolaridad intraluminal. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí en la luz vamos a tener moléculas que actúan como osmoles fuertes. Acuérdense que un osmol jala agua, ¿sí? Por ósmosis precisamente. Entonces, al tener aquí un aumento en la concentración osmolar, va a jalar agua, ¿sí? Va a jalar agua del intersticio del intestino. Y entonces, regresando, ¿sí? Acá, si no se absorbió cierto material, pues entonces este material podría, ¿sí? Actuar como un osmol y jalar agua. Y ese sería un segundo mecanismo que se ve involucrado. ¿Qué osmoles comunes en la alimentación del caballo tenemos que podrían actuar aquí? Em, la mala absorción ya les había dicho, ¿sí? Pero ¿qué osmoles tenemos? Pues los azúcares, ¿sí? Les voy a poner un par de ejemplos. Una sería mucha glucosa, alimentos con mucha glucosa, ¿sí? Como fruta, por ejemplo. Un exceso en la fruta podría causar esta esta diarrea, ¿sí? O la otra es un alimento fermentado. No sé si los que ya hayan tenido práctica con los caballos han visto que cuando un caballo tiene impactación gástrica e indigestión gástrica, también empieza con diarrea fétida, ¿sí? Porque este contenido fermentado, al estar fermentándose, acuérdense que en la fermentación hay una producción de azúcares, ¿no? Así es como se hace el vino, de hecho. Entonces, estos azúcares también pueden actuar como osmoles. Otro ejemplo es de forma iatrogénica o el mismo humano le podría dar sal, ¿no? Para generar una diarrea. Esto se utiliza mucho cuando hay impactaciones de colon, ¿sí? Se les da ciertos tipos de osmoles como el cloruro de sodio o el sulfato de magnesio, ¿sí? Y se busca precisamente que haya una sobrehidratación del contenido, pero pues obviamente estamos causando una diarrea por ósmosis, ¿sí? Y otro muy común son los lípidos. Acuérdense que los ácidos grasos son osmoles también muy fuertes y a veces el dueño le quiere dar aceite porque le dice el compadre que con eso va a aumentar de peso el caballo y le producen diarrea, ¿no? Entendamos esto, ¿sí? El aumento en la osmolaridad intraluminal puede ser por varias causas. Puede ser porque el dueño le dio de comer, puede ser porque el veterinario le está usando como un tratamiento, puede ser porque el caballo no está absorbiendo bien, puede ser porque es una patología que el contenido se fermentó en el estómago y ya viene fermentado y con muchos azúcares y muchos osmoles, ¿sí? Pero todo esto produce un aumento en la osmolaridad intraluminal y entonces vamos a tener diarrea, ¿sale? Disminución en los tiempos de retención. Bueno, hay que recordar, esto lo vimos en la semana pasada, espero que hayan ponido, mira nada más cómo estoy ya, ya estoy divagando. Espero que hayamos puesto atención, ¿sí? Recordar que en estómago el contenido está a cierto número de horas, ¿sí? De media hora hasta 3 horas, que en el intestino delgado está 3 a 4 horas, que en el ciego está de 5 a 8 horas, que en todo el intestino grueso, sí, está más o menos 48 horas. Hay que recordar todo esto, pero porque hay una función, el alimento llega aquí y aquí se está moliendo, 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 lo que ya se puede ir se va y se va rápido, por aquí se va rápido y llega al ciego y en el ciego se está regresando, regresando, regresando. ¿Para qué? Para que se fermente. Y después, ya que puede salir, sale. Y aquí en la flexura pélvica se regresa y lo regresan y lo regresan. ¿Por qué? Porque la flexura pélvica actúa como un marcapasos, pero de retropulsión, para que se pueda seguir fermentando y se puedan estar absorbiendo ácidos grasos volátiles. Y hay que recordar que cuando llega aquí, ¿sí? Cuando llega al colon transverso, también se empieza a acumular, porque aquí hay un embudo. ¿Para qué? Para que se absorban ácidos grasos volátiles. Y una vez que pasa el colon transverso, ya, pum, se va todo. Y en el recto ahí se queda un rato hasta que se llena y después viene la defecación. Hay que recordar que hay tiempos de retención en cada órgano y hay que recordar que hay un tiempo de retención general de todo el tracto gastrointestinal, ¿sí? Y ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues que disminuye, ¿sí? Disminuye. Ah, bueno, y en el estómago ya no va a estar 3 horas, ya nada más va a estar media hora. En el intestino delgado ya no va a estar 4 horas, ya nada más va a estar una hora. Y así vamos disminuyendo y pum, pum, todo lo aceleramos y entonces tenemos una diarrea. ¿Qué lo va a provocar? Pues un contenido que no sea sano o que no sea saludable o seguro para el caballo. Tóxicos, venenos, irritantes, ¿sí?
Lo mismito que pasa lo que les expliqué con la impactación gástrica. Tenemos aquí un contenido acidótico que está dañando al caballo, le está dañando la mucosa, aparte está obviamente produciendo mucho gas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace una parte del aparato gastrointestinal es acelerar, ¿no? Disminuimos los tiempos de retención y pum, pum, que pase rápido. Y les digo, espero que alguno de ustedes ya tenga esa experiencia cuando tenemos impactación gástrica. Le sacamos una gran parte de contenido fermentado en el sonado nasogástrico, pero resulta que después empieza a tener diarrea fétida, ¿no? Con este mismo grano fermentado. Y entonces, ¿por qué pasó tan rápido, no? En horas, lo que debió haber pasado en 3 días, pasó en 4 o 5 horas, ¿no? ¿Qué pasó? Pues hay una diarrea por disminución en los tiempos de retención. Y acuérdense que también tiene que ver con la osmolaridad, ¿no? Pero bueno, algo que debemos de ir empezando a entender aquí es que nunca es un solo mecanismo, siempre vienen varios mecanismos que producen la diarrea. Estamos hablando de lo que puede producir diarrea, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí no se habla de motilidad? Yo creo que está mal, pero muchos libros dicen disminución de la motilidad, aumento de la motilidad. No puede decirse eso. ¿Por qué? Porque en el caballo, aquí, 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 ¿sí? Hay motilidad de retropulsión. Entonces, si tú aumentas esta motilidad, pues también lo vas a estar regresando y regresando y regresando y regresando. Entonces, aquí, por ejemplo, en estómago disminuiría su motilidad la que produce la molienda y al contrario, la que se va a estimular es la que lo va a sacar al duodeno. Aquí si aumentamos, pum, 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 aumentamos el peristaltismo y llegando a ciego vas a disminuir esa motilidad que hace que, ¿sí? Vas a poner hipomotilidad en el ciego porque la motilidad del ciego es más para regresar. Entonces el ciego se va a quedar sí, atónico, ¿sí? Y para que pase más rápido el colon. Igual aquí en el colon, ¿sí? La motilidad es más para que se regrese. Entonces, aquí vas a disminuir esta motilidad de retropulsión. ¿Para qué? Para que pase más rápido. No sé si me estoy explicando. Tenemos, no es un mecanismo de que aumente el peristaltismo o que disminuya la motilidad. No es cierto, no. Sino que se están conjuntando los dos, ¿sí? Se acelera donde se tiene que acelerar y se eh, disminuye donde se tiene que disminuir. ¿Para qué? Para que se disminuyan los tiempos de retención, que sería el término correcto. Por ahí hago mención de que muchos médicos, algunos, ¿sí? Piensan que es bueno dar procinéticos cuando hay diarrea por eso. Porque dicen, si tiene diarrea quiere decir que el ciego no se está moviendo y que el colon no está moviendo, se queda reprocinéticos. No sé qué tan bueno sea, ¿sí? Les voy a ser sincero, dos cosas, ¿sí? Para empezar, en la ciencia no hay nada que diga, sí, si le das procinéticos mejora. No, no está demostrado. Segunda, mi lógica me dice que a lo mejor si quieres hacer mover al ciego y al colon, pero vas a hacer que se mueva todo, o sea, vas a hacer que se mueva más estómago, intestino, colon menor, colon transverso. Entonces, no sé qué tan bueno sea que tú hagas eso, ¿sí? Y tercera, ¿sí? Tienes riesgos, porque tú al poner procinético puedes provocar una intususcepción, y eso sí está demostrado, ¿no? Entonces, nunca, no, o sea, no se me hace lógico y nunca he visto ni me han contado de un caballo que diga, tenía diarrea, le puse solamente el procinético y mejoró. Nunca me ha pasado eso, ¿sí? He visto muchos caballos que están muy mal y entonces le ponen de todo, le ponen procinéticos, le ponen bioesponja, le ponen Pepto-Bismol y le ponen la Virgen del Sagrado Corazón de Jesús, le rezan 3 rosarios y se muere. Y también me ha pasado caballos que están más o menos, que tienen una diarrea no tan severa y le ponen procinéticos, bioesponja, Pepto-Bismol, la Virgen del Sagrado Corazón de Jesús, los 3 mismos rosarios y mejora, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues el caso era diferente. Entonces no podemos hablar de que sí funciona, de que no funciona. Y esa es una mala costumbre que tenemos de utilizar lo empírico en México, ¿no? De que, no, pues yo me acuerdo que al otro le puse procinéticos y sí funcionó. Bueno, pero no siempre se hace eso, siempre se le da todo el paquete, ¿no? Esa es otra mala costumbre de las famosas recetas. Bueno, pero pues cada quien tiene su forma de actuar, ¿no? Como médico veterinario. Ahora, hablando de inflamación, ¿sí? Cuando tenemos un colon inflamado, aquí sí vamos a hablar específicamente de colon y ciego, cuando tenemos un intestino inflamado, vamos a tener un aumento, ¿sí? En la perfusión y vamos a tener edema, ¿sí?
Este edema tiene que ver, pero no es edema, o sea, tenemos que ser bien específicos. Recuerden que la inflamación siempre lleva edema, porque hay un aumento en el tamaño. Acuérdense de que la inflamación lleva tumor, ¿sí? Tumor, dolor, calor, bla, 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 ¿no? Rubor. Pero el tumor se lo da el edema, ¿sí? Eso es inflamación, cuando tiene todos los signos de inflamación. Cuando solamente es edema, no se llama inflamación, se llama edema, ¿sí? Y el edema por inflamación va incluido en el paquete de la inflamación. Por eso debemos diferenciar edema de inflamación. El edema es puro edema, solo edema, y la inflamación obviamente lleva edema, pero eso es inflamación, debemos entenderlo. Cuando hay inflamación, obviamente va a haber un aumento en la perfusión. Va a haber, acuérdense que cuando tenemos inflamación, el endotelio cambia de disposición para que puedan salirse las células blancas, pero junto con las células blancas se sale el agua. Entonces este aumento en la permeabilidad capilar hace que salga agua y por eso tenemos edema. Y si está muy edematizado va a provocar isquemia o va a provocar oclusión de las venas y entonces este edema se va a exacerbar y entonces la inflamación siempre va a producir y también un epitelio inflamado va a producir aumento en la secreción al principio, mientras deja de funcionar, porque acuérdense que otro de los puntos cardinales de la inflamación es pérdida de la función. Entonces, mientras deja de funcionar, pues al estar irritado va a haber secreción, ¿sí? La inflamación siempre lleva secreción y también proteína y todo lo que ustedes quieran. Y la peritonitis puede inflamar por adyacencia al colon, la salmonela, clostridium, todas las que ustedes quieran, ¿sí? La intoxicación por AINES, intoxicación con arsénico, la disbiosis, ¿sí? Produce inflamación del colon. ¿Por qué la disbiosis? Porque espero, bueno, no espero, yo entiendo que no, ustedes no han tenido esa preparación, pero ya debe ser parte de la preparación de los médicos entender que la microbiota tiene una función importantísima en la modulación de la inmunidad. Si tú barres con la microbiota, como cuando pones muchos antibióticos, como siempre están acostumbrados, ¿qué le das? Ah, pues antibiótico, ¿para qué? Para prevenir. ¿Para prevenir qué? Ah, pues no sé, pero antibiótico, ¿no? Entonces tú barres con la microbiota y la microbiota es la que modula el sistema inmune. Si el sistema inmune no tiene microbiota con quien comunicarse, hay una reacción inflamatoria exacerbada. Por eso la falsa intolerancia a la lactosa, por eso el falso la alergia al gluten, todas esas enfermedades que se las checan a los alimentos, no es culpa de los alimentos, es culpa de una mala variedad y maduración de la microbiota. Entonces, si hay disbiosis, va a haber inflamación. Y si hay inflamación, no deja crecer a las bacterias y va a haber disbiosis. Y si hay disbiosis, hay inflamación. Y si hay inflamación, hay disbiosis. Y entonces tenemos este problema, ¿no? Con los caballos con diarrea. El edema, acuérdense, el edema no producto de una inflamación, porque obviamente la inflamación lleva edema, eso es obvio. Pero hay edema y solamente edema, ¿sí? O sea, per se, edema. Eh, Les dejo ahí, vamos a verlo dentro de 2 semanas, pero les dejo aquí las causas de edema. No se las voy a explicar ahorita porque vamos a ver edema como tal, pero si hay una causa de edema generalizado, esto nos va a provocar que hay un aumento. Tampoco les voy a dar definición de edema porque también ya es importante que ustedes lean por su cuenta, pero el edema es agua donde no debe de haber agua, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, tenemos el intersticio, se llena de agua, se edematiza el colon y entonces va a haber una presión de agua que va a empujar el agua hacia afuera, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí lleno de agua y entonces por este edema tan severo que es generalizado, va a empujar por presión al agua y la va a sacar hasta el lumen. Entonces, causas de edema que sean severas y sistémicas pueden provocar diarrea, ¿no? Bueno, aquí no vamos a explicar las causas de edema, no corresponde en esta semana. ¿Cuáles serían los signos que vamos a ver en la diarrea? Bueno, obviamente el caballo se va a sentir mal, ¿sí? Por muchas razones. Vamos a tener letargia, vamos a tener depresión, ¿sí? Y vamos a tener anorexia. Si es una causa de fiebre infecciosa, pues la fiebre va a empeorar esto, ¿sí? Y les voy a hacer preguntas. Yo sé que no estamos de forma síncrona, ¿sí? Yo sé que no lo estamos, pero en sus casas quiero que hagan una reflexión y me digan, ¿sí? Y me digan a qué nos va a llevar esto, ¿no? ¿A qué nos va a llevar esto? Consecuentemente.
¿sí? Déjenme ver si vamos a seguir. Después, si hay espasmos, ¿sí? Por algún disturbio en la motilidad, y aparte puede haber espasmos porque en la diarrea se pierden electrolitos, pues entonces vamos a tener síndrome abdominal agudo, vamos a tener hipohidratación, obviamente, ¿sí? Porque no va a haber reabsorción de agua, que es una de las principales funciones del colon, y más del colon menor. Y acuérdense que en la secreción, ¿sí? Generalmente cuando hay diarrea hay una secreción del moco que trae mucha proteína y más cuando es inflamatorio, cuando es una secreción inflamatoria, entonces va a traer mucha proteína y vamos a tener hipoproteinemia. Quiero que vuelvan a pensar qué consecuencia nos va a traer, ¿sí? De forma más a largo plazo. Y también vamos a tener acidosis, porque esto sí está comprobado cuando hay diarrea porque el colon está dañado, si es porque el colon está dañado, entonces no va a reabsorber bicarbonato, que es una de las cosas que reabsorbe, ¿sí? El bicarbonato participa en la absorción de ácidos grasos volátiles y entonces se secreta, pero también se reabsorbe y es muy importante su reabsorción y esto nos va a llevar a desbalances de pH y vamos a tener acidosis. Y otra vez les hago la pregunta en sus casas, ¿qué nos va a pasar después de esto? ¿Sí? ¿Por qué es tan preocupante la diarrea? ¿Por qué es tan peligrosa? Pues bueno, ahí les va. Si tienes anorexia, ¿sí? ¿Qué va a pasar después de un tiempo? Pérdida de peso. Si tienes hipoproteinemia, espero que lo hayan pensado en su casa. Si no hay proteínas que mantengan el agua en los vasos sanguíneos, vamos a tener edema. Y si hay acidosis, va a haber daño en el epitelio y las bacterias van a colonizar, van a traslocarse, ¿sí? ¿Hacia dónde? Los dos lugares más peligrosos, a los vasos sanguíneos y vamos a tener septicemia. Y van a traspasar totalmente la pared del intestino y va a llegar al peritoneo y vamos a tener peritonitis. Y ya con peritonitis séptica, septicemia, sin defensas, sin proteína, ¿qué vamos a tener? La muerte. Edema cerebral, ¿sí? Todo lo que les estoy diciendo son casos complicados de diarrea. Un caballo que empieza con diarrea, el veterinario le da mucho miedo porque una diarrea severa rara vez se cura, rara vez se logra eh, hacer algo por el caballo. Muchos caballos que comienzan con diarrea severa terminan en la muerte. Y esto que les acabo de platicar es como que lo que siempre pasa, ¿no? Al final con estos caballos. Hay algunos que sí, que se tratan a tiempo, o que la diarrea no es tan severa, o que no hay disbiosis. Yo haciendo el análisis creo que la disbiosis es el problema, porque el caballo al no comer no tiene fibra, no tiene sustrato para darle de comer a esa microbiota. ¿Qué come esa microbiota, no? Entonces, obviamente, si está en ayuno, si come poco y cambia las condiciones microambientales, pues obviamente se mueren unas bacterias y proliferan otras. Si hay daño de la mucosa, pues empieza a haber septicemia y eso te va a dar en la torre. ¿Por qué pudo colonizar? Pues porque no había microbiota que defendiera este intestino. Em, También hay que ver que antes, ya no tanto, pero antes, todo el mundo usaba el antibiótico. Y hay que darle, ¿por qué? Porque para prevenir no sabes ni qué, pero le das antibiótico. Entonces le matas la poca microbiota que le quedaba y entonces, pum, a lo mejor no era infeccioso, a lo mejor era otra la causa, y ahora haces que como no hay microbiota, llegue un agente eh, patógeno a colonizar ahorita aprovechando que no hay microbiota. Entonces, un caballo que ya tiene disbiosis, aunque la diarrea haya sido por otra cosa, pero un caballo que ya tiene disbiosis es muy difícil regresarlo de ella, ¿no? Y una vez que está dañado el epitelio, pues ya, una vez que hay septicemia, el caballo tiene muy pocas probabilidades de recuperarse. Obviamente, estoy hablando de todo lo que pasa, estoy describiendo un caso de diarrea, pero el signo más importante pues va a ser el cambio en las heces, ¿no? Donde vamos a tener más que nada el aumento en la frecuencia y heces no formadas, ¿sí?
Recordando lo que les dije que se menciona que lo normal de heces, de agua en heces en el caballo es de 66 a 85%, poniendo un 85%, ¿sí? Donde sería el límite, ¿sí? Hay que hablar de, el caballo debe hacer bolas, ¿no? Entonces le voy a poner bolas aguadas, yo ya lo consideraría como diarrea. Hay otro término que es universal, que se llama como vaca, que hace como vaca, ya eso obviamente también es diarrea. Después yo le digo como engrudo, espero que conozcan el engrudo, nos dejan normalmente hacer una piñata cuando vamos en la primaria, como engrudo, como atole, y la última que yo conozco es agua, ¿sí? Donde ya es 100% de agua, de humedad, ¿no? Entonces, aquí podríamos poner números intermedios, ¿no? No sé si a lo mejor quedaría aquí como un 90, 93, 96, algo así, ¿no? Aunque no, yo creo que como vaca todavía es 85%. Y entonces aquí ya le pondríamos aquí que sería un 80, ¿no? Le voy a borrar, voy a ver si puedo borrar esto. No, no puedo. Bueno, lo voy a poner encima. 80%, ¿no? 80, 85. Estas son aproximadas, ¿eh? Nada más me lo estoy inventando, no creen que esto es científico. 90, 95. Vamos a poner estos números, ¿no? Que sería cuánta agua está perdiendo, a lo mejor para tener una idea. Porque en humanos y en perros sí se tiene más o menos estudiado esto, donde te dicen, pues por cada diarrea que tengas, estás perdiendo tantos mililitros de agua. Lo mismo pasa en perros, ¿no? Por cada vez que hizo diarrea, le tienes que sumar tantos mililitros a su pérdida de agua, ¿no? En el caso de caballos no se puede porque la diarrea en caballos es muy amplia. Como vean, hay mucha diferencia entre cada uno, ¿no? Cuánta agua está perdiendo. Y la otra es cada cuánto defeca y cuánto defeca. Hay caballos que hacen chorritititos, que yo creo que no llegan ni a los 100 mililitros. Y hay caballos que hacen así, que yo creo que sí le llegan al litro, ¿no? Entonces, sería muy difícil, ¿no? Sería muy difícil poder contabilizar cuánta agua pierde en cada diarrea. No se ha hecho y es muy, muy, muy difícil que se haga. Si acaso a lo mejor medir, ¿no? Medir la mancha que hacen en la pared, ¿no? O la mancha que hacen en el piso para poder más o menos darte cuenta de cuánta agua está perdiendo o cuánto volumen está perdiendo, pero es muy difícil. Eh, y también depende, ¿no? Obviamente esto va a ser más, el agua va a ser más, ¿cómo les diré? Va a ser más preocupante, ¿sí? Porque está perdiendo mucho más, quiere decir que es mucho más grave. A que haga como vaca, ¿no? Que haga como vaca, bueno, de cierta forma un caballo puede vivir así, ¿no? Hay caballos que, en todos los hipódromos que yo conozco, los caballos hacen así como vaca y bien apestoso, porque les dan muchísimo concentrado que se fermenta en el ciego, que no se alcanza a absorber en el intestino delgado y se fermenta en el ciego y pues eh, ya son caballos que siempre viven con cierto grado de colitis, ¿no? Pero bueno, este es el chiste, ¿no? De más o menos entender, de saber que tiene diarrea, de tratar de entender cuánto se está deshidratando y obviamente, pues al momento del tratamiento, también tienes que entender cuánto tienes que reponer. ¿Qué más podemos decir de esto? Pues bueno, me parece que nada más. El color pues varía, depende de lo que esté comiendo. Si sale negro o rojo, pues tienes que hablar ya de sangre, presencia de sangre. En este caso no se llama melena ni hematoquesia. La conjunción de diarrea y sangre se conoce en un síndrome como disentería. Ese es el término que se utiliza para diarrea y sangre en caballos. Y ¿qué más podemos agregar aquí? Pues nada más, en general esto sería lo que tú verías en un caballo con diarrea. Y ya les digo, las cantidades no se pueden medir como tal, sería muy difícil. Voy a quitar todo esto para poder pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, continúo. Ahora vamos a hablar del diagnóstico. Es muy difícil diagnosticar diarrea. Rara vez, de hecho, ya rara vez se ha diagnosticado, por lo menos
En los lugares donde yo he estado es difícil, muchas veces solo se infiere algunas cosas, o muchas veces pues solo se trata, ¿no? Para que el caballo no se muera y se busca hacerlo mejor, y muchas de estas veces no se llega a un diagnóstico, ¿no? A veces sí, no lo niego, sí, a veces sí, cuando tienes la posibilidad y mandas a hacer un PCR y sale el patógeno que tú pensabas, o por la historia clínica, esto es importantísimo, ¿no? Ah, pues es que le pusimos 6 dosis de flunixin. Ah, pues es que le dieron el rofloxacina, sulfametoxazol y penicilina y gentamicina, y pues bueno, dices, ah, bueno, ya hay aquí un antecedente, ¿no? La inspección física de las heces es importantísimo, ¿sí? ¿Qué puede venir en las heces? Pues bueno, pueden venir parásitos, puede venir sangre, como les digo, puede venir fibrina. La fibrina se forma por un proceso inflamatorio. Si tú ves fibrina en las heces, quiere decir que el colon está inflamado. Quiere decir que hubo secreción de fibrinógeno y que se convirtió en fibrina, ¿no? Bueno, y que hubo fibrina también, ¿no? Eh, la fibrina, no sé cómo decirlo, se forman tiras, se forman hebras, y lo único que se me ocurre es que se parece a la telaraña de Spider-Man. Si han visto la telaraña de Spider-Man, hagan de cuenta que es fibrina, así se ve la fibrina en las heces. Y la otra es que puede venir arena. Acuérdense que si tú sospechas de arena, puedes agarrar un puño de heces, meterla en un guante y ponerle agua, ¿no? Y dejar que se sedimente. Generalmente, bueno, por densidad, la arena se va a ir hacia el fondo, ¿no? Entonces, en los dedos de este guante que lo metiste es donde puedes buscar la arena. Acuérdense que la arena también se diagnostica auscultando el vientre, y la forma definitiva es por medio de radiología, buscar sangre oculta, ¿sí? Hacer un coproparasitoscópico y un coprológico, ¿sí? Que te va a ayudar a ir identificando cuál sería la causa. Acuérdense que esto no me gusta porque muchos dicen, ay, tiene huevo de Strongylus. Todos los caballos tienen huevo de Strongylus, por favor, ¿sí? De hecho, es natural que los caballos tengan parásitos, así han evolucionado juntos. Hay incluso quien considera a los parásitos parte de la microbiota normal. El caballo sabe, o no sabe, sino que el caballo modula naturalmente su carga parasitaria. Esto ya lo sabemos. En vida natural el caballo regula. No se mueren por parasitosis todos los caballos del mundo. Todos los caballos del mundo tienen parásitos. Entonces hay que tener cuidado. Hay que saber conteos, ¿no? Mandar a hacer conteos de huevos, por ejemplo, hay veces que ya se sabe que si te aparecen parásitos en las heces, quiere decir que sí hay una carga patológica, digámoslo así. La ecografía, güey, te puede ayudar a medir las paredes del colon para saber si está dermatizado o inflamado. La tinción de Gram de las heces está ahí más o menos controversial, pero sí, obviamente te va a ayudar a saber si es coco, si es bacilo, y te va a ayudar principalmente a saber si es Gram positivo o Gram negativa, aunque no necesariamente quiere decir que ese es el que está causando el problema. Lo mismo va a pasar con los cultivos. En las heces del caballo vienen trillones de microorganismos, entonces tienes que hacer el cultivo del microorganismo que tú sospechas. Entonces el cultivo, no crean que les voy a decir, ay, tiene tal bacteria, no. Tú sospechas de tal bacteria y mandas cultivar esa bacteria en las heces. Y es cuando ya pueden decirte, no, pues sí, sí creció, ¿no? Sí creció y era abundante, ¿no? O ya los microbiólogos tienen sus formas de medir, ¿no? Unidades hormonales de colonia, pero ¿cuántas? ¿Cuántas son normales? ¿Cuántas son anormales? Las toxinas, también se pueden buscar toxinas. Hemograma y química sanguínea te ayuda mucho, no tanto para diagnosticar cuál es la causa de la diarrea, sino qué está pasando, ¿no? En el caso del hemograma sí te ayuda porque hay que olvidar eso, ¿eh? No es cierto, y perdón para los patólogos, y puedo discutir con ellos con argumentos. No es cierto eso de que ay, cuando hay linfocitos es porque son virus, y cuando hay neutrófilos es porque son bacterias. Eso es mentira. Y que cuando hay eosinófilos es porque son parásitos. Es mentira, totalmente mentira. No es cierto. Y tengo argumentos para demostrarlo. No es cierto. No, no, no. No siempre que haya eosinofilia, o sí, eosinofilia va a ser por parásitos, ni siempre que haya monocitosis va a ser por virus. No es cierto. O linfocitosis, ¿no? Mejor dicho. Eh, en este caso nos ayudaría, por ejemplo, cuando hay peritonitis, pues vamos a tener leucopenia, ¿no? Y hay otra muy importante, cuando hay salmonelosis hay leucopenia, ¿sí? Entonces, esto nos puede ayudar. La química sanguínea nos ayuda para ver los demás órganos, ¿no? Un caballo deshidratado que se le están poniendo AINES, el riñón es uno de los que puede sufrir mucho. Hay que ver si el hígado está funcionando, ¿sí? Por ejemplo, el hígado podría ser causa de edema, ¿no? Y a lo mejor esta diarrea no es de origen digestivo, sino es de origen hepático.
Detección molecular, sí, como la inmunofluorescencia, sí, las técnicas de ELISA, sí, este tipo de cosas. Pruebas de absorción, pues para saber si es esto la mala absorción. En caballos solamente existe una prueba, que es la absorción de gilosa. Es la única que existe como tal en los laboratorios, estandarizada para ver si el caballo está absorbiendo bien la gilosa nada más. Y la biopsia nos sirve mucho para una enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, que también ocurre mucho en caballos y tiene que ver más con sistema inmune, ¿sí? Tiene que ver más con sistema inmune y tiene que ver con infiltraciones de ciertos leucocitos en los tejidos y que provocan inflamación. Es más de origen inmune y tiene que ver más con esto de la modulación por parte de la microbiota, el mismo sistema inmune, pero sí hay enfermedad inflamatoria intestinal en caballos y se diagnostica por medio de biopsia. Eh, el tratamiento, normalmente yo les digo, primero diagnostique, ¿no? Hay ciertos síndromes en los que primero diagnosticas y luego tratas. En este caso, no. En este caso, primero tratas y casi nunca diagnosticas, ¿no? Aquí primero se da tratamiento porque ya vimos que se puede morir el caballo. Entonces, lo primero que se hace, obviamente, es lo paliativo, ¿no? Reposición de líquido, ¿sí? Reposición de líquido. Y obviamente tienes que calcular niveles de deshidratación y tienes que hacer la reposición. Generalmente, si el intestino no funciona, no pones hidratación oral, pones hidratación parenteral. Ajá. Otras pérdidas, esto es más importante todavía. Muchos casos que tienen colitis pierden mucha proteína y entonces después empieza a haber edema. Y este edema lo puede matar, ¿eh? Entonces, se busca elevar la osmolaridad de la sangre. Hay expansores de plasma, ¿sí? Como los pentalmidones o la grenetina. Y se puede también hacer simplemente plasma, ¿no? Transfusiones de plasma para aumentar esto, aunque obviamente son medidas paliativas. Y si el problema sigue, pues solamente lo va a mejorar unas horas y después va a volver a empeorar. Pero pues son cosas que se deben de tomar en cuenta. ¿Qué otras pérdidas? Electrolitos, el sodio se pierde mucho, el bicarbonato se pierde mucho. Una fácil para solucionar o para buscar disminuir la acidosis y la pérdida de bicarbonato es el bicarbonato oral. Está demostrado que sí aumenta los niveles en plasma de bicarbonato al dar bicarbonato oral. En el caso del dolor, si tiene, pues hay que remediarlo, pero yo tendría mucho cuidado porque los AINES atacan mucho al colon, ¿sí? Hay colitis por AINES, entonces yo no daría AINES a un caballo que ya tiene diarrea. Yo preferiría utilizar, por ejemplo, la lidocaína, que es buenísima. Sí, la lidocaína sí sirve para desinflamar y sirve para el dolor, aunque es muy caro, ¿no? Entonces habría que campechanearle y ver qué puedes darle para el dolor, si es que tiene mucho dolor. Y la inflamación, también la lidocaína desinflama. También yo me evitaría utilizar AINES. A lo mejor utilizar corticosteroides sí funciona, la dexametasona es la más usada y sí podría funcionar con reservas, ¿no? Porque lleva muchos efectos secundarios. Entonces, un miedo que tiene un médico con un caballo con colitis es que le dé laminitis. Entonces, ya si tiene colitis y laminitis, hagan de cuenta que ya está muerto, ¿sí? Y si tú le das un corticosteroide, pues vas a aumentar los niveles de glucosa en sangre y esto va a provocar hiperinsulinemia y pues te da más miedo, ¿no? Pero sí se puede usar y o sea, los corticosteroides sí son una opción, pero con reservas, ¿no? ¿Cuánto le vas a poner? ¿Cuántos días se lo vas a poner? O revisar, ¿no? Si funciona, pues sí, pero si no funciona, ¿para qué seguírselo dando? Todo esto tienes que valorar, ¿no? En la diarrea, aunque quiero que estén tomando en cuenta que se lo estás dando a veces sin saber qué tiene, ¿eh? Estás tratando sin diagnosticar, pero eso es lo que se debe hacer, porque para diagnosticar diarrea puede ser muy complicado o puede ser tardado incluso en lo que te llegan los resultados y mientras tanto tú tienes que actuar. Obviamente tienes que dar este tratamiento de soporte, ¿sí? Y en este caso, pues bueno, la fluidoterapia de mantenimiento, esta es diferente, no le estás reponiendo fluidos, le estás dando fluidoterapia de mantenimiento, porque si su intestino no está funcionando, a lo mejor no está absorbiendo agua, entonces es mejor calcularle cuánto le toca de agua al día y dárselo de forma en fluidos intravenosos. Y también la nutrición. Muchas veces
si no está absorbiendo, pues vale la pena que tú le des por vía oral, claro que sí, para que le ayudes a la microbiota y para que estimules el buen funcionamiento del intestino. Para que un intestino esté sano debe tener comida, eso sí es cierto, ¿no? De hecho, yo les puedo decir que es lo que más confío yo. El tratamiento de la diarrea es pasto, para mí es pasto. Pasto, obligar al caballo a que coma. Si no quiere, lo obligamos y lo sondeamos y le metemos por ahí licuados de pasto y si me explico, o sea, hacer lo que quiera, ¿no? Hacer lo que quiera comer. Entonces, porque yo estoy seguro que un intestino, la mejor medicina para que un intestino esté sano es la comida, pero si el caballo no está absorbiendo bien, también tienes que agregar nutrición parenteral, eso claro que sí está indicado. Y en el caso de preventivo, ay, sale pregunta, esta es pregunta no de examen, pregunta de vida. ¿Le darían antibióticos a un caballo que tiene diarrea? Yo no, nunca, yo nunca lo haría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabes a qué microorganismo le quieres dar, ¿sí? ¿Qué antibiótico le vas a poner para empezar? Y por ahí sale uno de amplio espectro. Peor todavía, o sea, no sabes a qué le quieres dar. Entonces, yo siempre les hago esta pregunta a los alumnos. Siempre hago la misma. Tú quieres matar a una persona, porque la quieres matar porque es mala, ¿no? Porque le está haciendo daño al país. Y tú sabes que vive en el Estado de México. ¿Qué es mejor? ¿Mandar una bomba en todo el Estado de México y matar a todas las personas del Estado de México? ¿O contratar a un asesino que lo investigue, que sepa dónde vive, lo busque y lo mate a esa persona? ¿Qué sería mejor? Piénsenlo en sus casas. Espero que todos estén pensando en contratar al asesino, ¿no? Y no es que yo y no es que yo les ponga ideas en la cabeza de matar gente, pero esa persona es el agente patógeno. Todas las personas del Estado de México somos la microbiota, ¿sí? Y el Estado de México es el intestino. Entonces tú mandas una bomba y matas a todos y te valió. Y no sabes, después va a venir gente de otros estados más feos, ¿no? Bueno, ese era un chiste. O sea, tú no sabes qué va a quedar ahí. O sea, tú matas a todos y vas a dejar ahí libre para que lleguen otros microorganismos. O a lo mejor no mataste al que tú querías y mataste a todos los demás. Entonces, a mí los antibióticos, la verdad es que no los veo indicados en un caso de diarrea, porque ya tienes un colon que está en un punto crítico donde puede estar sufriendo daño. Y si todavía le quitas a la microbiota por quitar un solo microorganismo que tú piensas que es el patógeno, se me hace una muy mala idea. Entonces, si ustedes tienen otra idea, pues deben de tener argumentos. Igual no critico a los médicos que lo hacen, pero espero que tengan argumentos porque yo creo que tengo argumentos para decirles, caballo con diarrea, primero piénsalo. ¿Sí? Si todo tu examen diagnóstico te lleva a un microorganismo, entonces sí ponle antibiótico, pero ponle uno específico para el microorganismo que tú crees, no varios antibióticos o uno de amplio espectro. ¿Por qué? Pues porque eres un inútil para diagnosticar y no sabes a cuál le quieres dar. ¿Sí me explico? Entonces, esa es mi opinión. Sí, esa es mi opinión. Tampoco voy aquí a decir que es mi verdad absoluta, solo digo que tengo argumentos y seguramente habrá quien tenga argumentos para poner antibióticos por prevención. Otra cosa que se hace es que si el colon está, digamos que está comprometido, pues obviamente podrían pasar las bacterias esta barrera que es el epitelio. Si no hay microbiota, si el colon está inflamado, pues entonces está en peligro de que esto se vuelva sistémico con una septicemia. Entonces, se busca neutralizar toxinas para que no se absorban o para que no traspasen el epitelio. Esto antes se hacía con carbón activado, que se lleva las toxinas por diferencia de cargas. Y ahora hay un producto que se llama BioSponge o Bioesponja, mejor dicho en español, que es esmectitaditrioctaédrica. Bueno, mejor Bioesponja, ¿no? Y hay que entender que muchos médicos, yo he visto que tiene diarrea y se lo dan y pensando, es que con eso ya se le quitó la diarrea. La bioesponja no quita la diarrea, no tiene nada que ver con cómo funciona la diarrea. Lo que hace la bioesponja, que sí sirve mucho y sí funciona bien, es para que el caballo no le dé septicemia o toxemia por absorber estas toxinas. Esa es la función de la bioesponja. Otro producto que se utiliza mucho es el subsalicilato de bismuto, que se conoce en producto como el Pepto-Bismol, que sí mejora la diarrea, más que nada la diarrea cuando es por aumento en la secreción, porque tiene una función de que evita la secreción del epitelio y mejora su absorción.
Entonces, sí, el Pepto-Bismol ha demostrado, o mejor dicho, el subsalicilato de bismuto ha demostrado que sí mejora la diarrea. Se supone que también protege la mucosa y se supone que también neutraliza toxinas. Se supone, no, no soy experto yo en farmacología, pero sí, el problema con el Pepto-Bismol es que luego le dan al caballo y le dan ahí medio litro al día, ¿no? Un litro al día. Si nosotros sacamos la dosis correcta del Pepto-Bismol, nos salen 4 o 5 litros para un caballo de 500 kilogramos. Entonces hay que darle 4 o 5 litros. Y se ha demostrado que es mejor dárselo en cantidades pequeñas de forma continua. O sea, no, lo que hacemos todos es meterle la sonda y pasarle 2 litros al día, 3 litros al día. Y eso no, dicen que los resultados de los estudios que no funciona tanto como dárselo de forma continua. ¿A qué me refiero? Pues a que le estés dando de a poquito esos mismos 5 litros, pero se lo das durante todo el día. O sea, un litro, perdón, medio litro cada hora, algo así, ¿no? O de a 250 mililitros cada media hora. Ese tipo de formato de administración se ha demostrado que es mejor. Otra cosa que se puede hacer es ponerle una sonda de alimentación, le cuelgas un bote con Pepto-Bismol con los 5 litros y lo dejas que esté goteando durante todo el día, también podría funcionar. Y sí ha demostrado tener ciertas mejorías, aunque estamos hablando que casi siempre la diarrea la tratas sin diagnosticar, ¿no? La aminitis, sí, caballos con colitis tienen riesgo de que les dé la aminitis, esto es verdad, y debemos tener cuidado. Pues se me pasó a hablar de la inflamación. Hay un producto que se llama dimetilsulfóxido, mejor conocido como domoso. Hay que tener mucho cuidado. El domoso dicen que es antiendotóxico, que es antiinflamatorio. Nunca ha demostrado que desinflame el intestino. Nunca ha demostrado ser antiendotóxico. Las propiedades que ha demostrado el domoso las ha demostrado a nivel cutáneo, ¿sí? Nunca ha demostrado ningún efecto a nivel sistémico y yo creo que es hasta peligroso, o sea, uno ni siquiera lo puede tocar, ¿no? Porque es tóxico, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo damos a los caballos? Es un solvente industrial, ¿no? Y se lo damos intravenoso. Entonces, les dejo de tarea que revisen sobre Domoso y me digan si realmente funciona, ¿no? Pero yo la verdad no creo que funcione, yo no lo uso. Hay mucha gente que lo usa y tiene sus razones, pero yo no, pero lo tengo que mencionar porque Domoso se utiliza mucho para desinflamar cualquier órgano y en el caso de intestino, pues es una de las opciones, ¿no? Yo la verdad no me gusta, se me hace muy agresivo, produce hemólisis, ¿sí? Produce hemólisis, es tóxico y incluso por ahí había leído que hasta cáncer creo producía, pero no estoy seguro. Pero bueno, muchos veterinarios utilizan mucho el domoso. Y bueno, en el caso de la laminitis solo existe una forma de prevenirlo, que es la crioterapia, pero ya hablaremos de la laminitis. Y este sería el más importante, pero en realidad no se puede hacer siempre porque no sabemos qué es lo que tiene, ¿no? Muchas veces el caballo tiene diarrea y no entendemos bien qué es lo que pasa, pero pues sí, el tratamiento etiológico, pues bueno, eso debería ser lo más importante. Conclusiones, bueno, hay que recordar que hay diversos mecanismos fisiopatológicos de la diarrea. Uno lleva a otro. Si una inflamación te puede producir un aumento en la secreción, una mala absorción te puede producir un aumento en la osmolalidad intraluminal. Quiero que, si me explico, o sea, los mecanismos fisiopatológicos están relacionados unos con otros, entonces debemos de entenderlo que siempre hay varios involucrados, no nada más es uno. Y las etiologías también pueden ser varias, ¿no? Puede ser una primaria y otra secundaria, ¿sí? O una disbiosis que ocurrió después del agente primario o después del primer daño al colon, ¿sí? No siempre es de digestivo, sí hay causas de diarrea que son sistémicas, es muy difícil de diagnosticar, por eso es importante mantener vivo y tratarlo mientras se diagnostica, ¿sí? Hacer tratamiento paliativo, reponer líquidos, reponer proteína, reponer electrolitos. Es muy importante en tratar la diarrea porque muchas veces el caballo se muere y se muere y no lo podemos diagnosticar, ¿no? Y por último, hablar de la salmonela. Vamos a ver salmonela en la semana de enfermedades infecciosas, pero sí tengo que decirles que en el caso de salmonela, eh, ¿cómo les diré? Eh, muy importante a nivel mundial porque es muy contagiosa. La salmonela se contagia muy fácilmente. En cualquier caballo que esté hospitalizado está en riesgo de contagiarse de salmonela. Y aquí el problema a nivel mundial es porque la salmonela es zoonótica, entonces también el humano la puede contraer.
la salmonela se mueve, entonces puede invadir un hospital entero, ¿sí? Se ha calculado que se mueve unos 30 centímetros al día. Entonces, si está en una caballeriza, puede llegar a las demás caballerizas. Entonces, ha habido brotes. En Estados Unidos han cerrado hospitales durante meses porque hubo brotes de salmonela. Entonces, cierran el hospital y hasta que se quede totalmente libre, ¿sí? Se sanitiza, se desinfecta, se hace todo y se hacen pruebas hasta demostrar que ya erradicaron la salmonela, pero es muy peligroso. Hubo un tiempo que todos los caballos tenían que hacerle PCR para salmonela y es muy peligrosa, como les digo, y es muy contagiosa. Entonces, en caballos se le tiene mucho miedo a la salmonela y hay un dicho que es que todo caballo con diarrea, fiebre y leucopenia es salmoneloso hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si tienes un caballo con diarrea, debes de monitorear la temperatura y debes de monitorear sus hemogramas para ver la leucopenia, ¿no? Si es que hay leucopenia. Entonces, como les digo, si tienes un caballo con diarrea y fiebre, tienes que mandar hemograma siempre. Y si hay leucopenia, tienes que mandar PCR para salmonela. ¿Sale? Bueno, eso sería todo. Respecto a diarrea de pérdida de peso, no les voy a decir mucho, ¿sí? Pérdida de peso es un síndrome muy, muy amplio, que es tan amplio que yo no les voy a dar una clase o una explicación de esto. Hay 281 causas de pérdida de peso, que son muchísimas en la base de datos de Cornell. Solo quiero que entiendan que es necesario para que el caballo tenga un peso ideal. Es necesario que tenga acceso a la comida, que sea comida de buena calidad. Es necesario que al caballo le dé hambre, ¿sí? El centro del apetito. Es necesario que sus belfos estén bien, que pueda aprender, masticar y deglutir bien. Es necesario que el esófago lleve el alimento hasta acá y es necesario que haya digestión de las proteínas, de los lípidos y de los carbohidratos y que estos micromoléculas después se absorban y el hígado, sí, tiene que ver mucho con la conversión de estas moléculas para que se transformen en proteína, para que se transformen en energía, ¿sí? Y después el caballo la utiliza, ¿sí? Y todo esto, quiero que hayan puesto atención, porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se diagnostica la pérdida de peso? Bueno, pues la pérdida de peso se diagnostica fácil. No están entrando las suficientes calorías o se están gastando en exceso. Si no entran las calorías, pues bueno, causas del alimento. Alimento insuficiente o inadecuado, causas del apetito, hiporexia, anorexia, revisión de disfagia, ¿sí? Causas de la aprehensión, masticación, deglución, disfagia, deficiencias en la digestión y absorción, síndrome de mala absorción, o hepatopatías. A lo mejor todo esto está bien, pero el hígado no puede transformar las proteínas necesarias, ¿no? ¿Cómo se diagnostica esto? Bueno, pues esto lo diagnosticamos revisando el alimento, revisando sus dietas, revisando el apetito del caballo, una exploración física, revisando dientes, la deglución, la masticación, radiografías, lo que ustedes quieran, pruebas de absorción, ¿sí? Y pruebas coprológicas y pues obviamente todo lo que requiere revisar un hígado, que sería ecografía, química sanguínea, examen físico, ¿no? ¿Se gasta mucha energía? Bueno, ejercicio excesivo, revisar el entrenamiento, lactancia, eso tiene que ver con el estado fisiológico. Una enfermedad crónica, les voy a decir que las principales causas de baja de peso en caballos que yo conozco es anemia infecciosa equina, neumonía y parasitosis, ¿no? Y también puede haber intoxicaciones que a largo plazo causan pérdida de peso o una neoplasia. Esto causaría una pérdida de peso de forma aguda. Entonces hay que entender esto, ¿sí? Y cómo se diagnostica cada cosa para entender cómo funcionaría. Entonces tendríamos que empezar desde no estar entrando calorías o se está gastando mucha energía. Desde ahí tendremos que discernir y después ir revisando cada punto, ¿no? Según Bradford Smith, las causas más comunes de pérdida de peso, vean, es la malnutrición, o sea que no le estén dando bien, y las enfermedades dentales. Yo le agregaría esa, sí, yo también le agregaría esa. Yo les diría que las 4 que más ocurren en México serían problemas en los dientes, neumonía, anemia infecciosa equina y parasitosis. Pero vean, ¿sí? Quiero que lo entiendan de esta forma. No entran calorías o se gastan demasiadas calorías, ¿no? Aquí vemos que sería malnutrición, anormalidades de la quijada o de la quijada,
Úlceras, gastritis, vean, colitis, parasitismo, ¿ya vieron? Las causas más comunes están aquí. Vean, ¿sí? Colitis por arena, neumonía, está en un lugar muy abajo, pero sí, está dentro de las más comunes. Falla renal también, claro que sí, neoplasia, ¿no? Las menos comunes, pues ya tenemos aquí, herpes, ¿sí? Por herpes virus, eh, neurona motora, enfermedad de neurona motora equina, eh, cuerpo extraño, infección de bolsas guturales, bla, bla, bla. Y vean, ¿sí? Tenemos un montón de causas, son muchísimas, ¿no? Pero yo me quedaría siempre con las más comunes, porque acuérdense que al momento del diagnóstico hay que recordar que las cosas comunes ocurren comúnmente. Pielonefritis, urolitiasis, bla, 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 ¿no? Anemia infecciosa equina, vean, está dentro de las menos comunes aquí según Bradford Smith. Y bueno, él ve muchísimos casos y seguramente tiene argumentos estadísticos para esto. Diabetes, sí, vean, y las causas tóxicas también, ¿no? Si están aquí, son tóxicas. Ah, no, todavía no llegamos a las tóxicas, perdón. Tularemia, ficomicosis. Ahora sí, las tóxicas, plantas tóxicas y enfermedades exóticas, o sea, muchísimas, ¿no? Pero sí debemos de entender esto, ¿sí? O no está entrando o se está saliendo mucho. Entonces hay que ir paso a paso, ir diagnosticando cuál sería la causa. Eso sería todo. Con esto terminamos los síndromes del sistema digestivo. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en la sesión para las dudas y respuestas.